Buenos días amigos, hoy no es jueves, hoy es miércoles, pero bueno, como todas las semanas empezamos nuestro programa habitual en femenino. Hoy tenemos un programa muy lleno de información y además muy interesante. En primer lugar vamos a hablar con Ángela Calvo y Beatriz Rodríguez, que son las capitanas del club de rugby Las Pingüinas de Burgos. Nos van a hablar de sus éxitos, nos van a hablar de sus nuevos proyectos, ya que han sido campeonas, han sido declaradas campeonas de Castilla y León de rugby por tercer año consecutivo. Es muy interesante porque los proyectos van en aumento y porque nos demuestran la ilusión y las ganas con las que compiten y cómo va creciendo el equipo y cómo va introduciéndose la mujer en el mundo del deporte. Luego hablaremos con Maite Pedraza y vamos a hablar de la historia de una mujer que se ha escrito mucho sobre ella, casi todo es mentira y lleva una vida muy desagradable. Es una sentencia que ha salido favorable a una mujer, pero bueno, luego se lo contamos. Impulso. Somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones. Porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Y hoy tenemos con nosotros a dos personas de excepción, son muy llamativas, son dos mujeres que compiten con el Club Las Pingüinas Rugby Burgos, que han sido campeonas de Castilla y León por tercer año consecutivo, y tenemos con nosotros a las dos capitanas, tenemos a Ángela Calvo y a Beatriz Rodríguez. Buenas tardes, chicas. Muy buenas tardes. Buenas. Hola, vamos a ver, este sábado pasado os habéis sido proclamadas campeonas de Castilla y León por tercer año. ¿Cómo ha sido eso? ¿Os ha costado mucho llegar a la cumbre? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que de hecho esta temporada ha sido, nunca es fácil, ¿no?, la palabra, pero ha sido más o menos cómodo llegar a ganar la temporada porque hemos ido ganando todos los partidos y haciéndolo, bueno, bastante bien, consiguiendo todos los puntos posibles. O sea que bueno, ha sido cómodo, relativamente cómodo. Bueno, la verdad es que se lleva muy bien, pero además son 3 años seguidos. Dices este año. Supongo que los 2 años anteriores no habrá sido tan fácil. Eso es. Al final, como club llevamos 5 años, pues sí que hemos invertido bastante esfuerzo en... Una pregunta. Esta es una pregunta personal. El rugby siempre ha sido considerado, bueno, la gran mayoría de los deportes han sido considerados más masculinos que femeninos, pero concretamente el rugby es aparentemente más de chicos. ¿Cómo se os ocurrió meteros en esta disciplina? Pues yo, que venía de jugar a baloncesto durante toda la infancia y adolescencia, en el paso a la universidad, pues por conocidas y por querer cambiar un poco de deporte, y por lo bien que se habla del ambiente de rugby. Y yo entré por eso. Me llevaron allá a un entrenamiento, me gustó, no me enteré de mucho, pero me gustó bastante pues toda la gente, el ambiente, el deporte, Sí. y ya pues bueno, empecé a jugar. Yo empecé a jugar en León. Ah, ¿y tú, Beatriz? Sí, yo de la misma manera, igual. Una vez que empecé la universidad, me invitaron a ir y me llamó mucho la atención también que hubiera como chicas como de diferente pues complexión física. Había gente pues muy grande, otra más pequeña, y me llamó mucho la atención. Me gustó el ambiente también, y desde que fui a ese entrenamiento pues ya no falté más. Ya me considero
una deportista de rugby. ¿Sois las dos de Burgos o no? Yo sí. Yo soy de Peñafiel, que es un pueblo que está en la provincia de Valladolid, pero está cerquita de Burgos. Y cuando vine a estudiar aquí, pues eso, empecé con el rugby y luego me he ido moviendo y he ido jugando también en los sitios en los que he estado. Vamos a ver, habéis tenido este año pasado, habéis conseguido el premio Iberdrola Supera Competición. Iberdrola es la compañía que os apadrina, por decirlo de alguna manera. ¿Habéis notado, estáis desde el principio con Iberdrola? ¿Cómo ha sido todo esto? Pues con Iberdrola hemos ganado el premio en la última convocatoria y hasta ese momento no había ninguna relación con Iberdrola. Y sí que lo hemos notado, como hemos podido mejorar nuestras condiciones de entrenamiento y de hecho, por mencionar un ejemplo un poco más concreto, el hecho de haber ganado el premio nos ha permitido poder viajar a Francia a disputar un partido que fue de bastante nivel de cara a poder preparar bien la fase de ascenso, que es lo que nos queda ahora. O sea, ahora hemos ganado la Liga de Castilla y León y nuestro siguiente objetivo es poder disputar la fase de ascenso. Y con el premio hemos podido ir preparando un poco esa fase con un equipo en Francia que es bastante competitivo y que yo creo que sí que nos ha ayudado a mejorar y a pensar en esa fase de ascenso que vamos a disputar en abril. Ajá, que vais a jugar contra Madrid, Cataluña y Andalucía. Bueno, y más gente, en realidad juegan todos los equipos que han ganado sus ligas regionales. Entonces, en principio, nuestro primer adversario podría ser Valencia, vamos, el equipo que gane en la Comunidad Valenciana. Sí. Pero luego sí, también se clasificará eso, el equipo de Madrid, de Cataluña, la Liga Astur Cántabra, que juegan juntas, la Liga Vasca, la Liga Andaluza, bueno, los que ganan sus respectivas regionales. ¿Hay muchos equipos femeninos de rugby? Pues cada vez más, que es una cosa a celebrar, pero yo creo que todavía cuesta un poquito, todavía hay que trabajar ahí un poco. Depende de dónde mires, pues como todo, si miras a Madrid o a Cataluña o a Barcelona, pues hay más. Bueno, lógicamente es cuestión de población, claro. Pero bueno, sí, pero bueno, ya en Burgos, provincia, en Aranda hay 2 equipos femeninos y en Burgos el nuestro, o sea que bueno, que para ser lo que somos, vamos creciendo. Como decís vosotras, y como tengo aquí una nota, hablando de que el Club Deportivo Los Pingüinos, que está integrado por directivas y jugadoras que desean hacer del rugby burgalés un deporte de referencia para las mujeres y las niñas de la provincia. Gracias a los premios que estáis consiguiendo, va todo bien, supongo. Supongo que, como dices, cada vez hay más adeptos, ¿no? Sí, yo creo que no cabe duda que premios como sobre todo el de Iberdrola, sí que nos ayuda bastante a tener más repercusión en medios, a tener más recursos que hagan que podamos permitirnos el hecho de mostrar el rugby. Entonces, no cabe duda que sí, que premios como los de Iberdrola favorecen que se pueda hacer del rugby, en este caso, un deporte de referencia, o que sea una posibilidad para las niñas que viven en Burgos. Y de alguna forma también se visibiliza mucho más el talento femenino, lógicamente, gracias al conseguir estos premios. Totalmente. Sí, no, y vamos, sí que ha habido gente que se ha acercado a raíz del premio y que nos ha conocido a través de los premios, incluso en nuestra propia ciudad. O sea sí. Desde luego que visibilidad hemos ganado, vamos, un montón. ¿Vosotras consideráis que si no hubiera sido por empresas que apadrinen a estos equipos, como es el caso de Iberdrola con vosotros, hubierais podido llegar a donde estáis o os hubiera sido mucho más difícil? Hombre, costaría más. Al final este tipo de iniciativas, yo creo que, bueno, no es que creas, que es evidente que ayudan y que refuerzan y que al final pues nos acortan los tiempos, por así decirlo. A lo mejor algo que nos hubiera costado más tiempo, con recursos como los de este premio, pues te aceleran un poco el proceso. De alguna forma veo aquí que, como tú has dicho antes, habéis podido hacer un viaje a una competición en Francia, han mejorado las condiciones de entrenamiento y que estáis encantadas porque por fin entrenáis en un campo con buen césped y palos para ensayar la patada. Todo esto antes no lo teníais, no teníais acceso.
Bueno, esto viene más de... Sí que tenemos acceso a un campo de rugby. El problema es que al final el rugby y femenino pues tenemos las horas de entrenamiento en campo completo súper limitadas. Entrenamos una hora a la semana. Sí, una hora a la semana nada más. En el campo completo de rugby en el que luego competimos. Luego tenemos el campo de la universidad también, que es ese sí que es, pues, ese es el que es sin palos, con un césped un poco más deteriorado y bueno, y lo de una hora nada más a la semana, porque es con el campo completo de rugby, también el campo de rugby, claro, al final se comparte con muchos equipos de fútbol, por ejemplo, aquí en Burgos, y bueno, pues es un campo multidisciplinar. Aunque es el campo de rugby, sí, se usa para más cosas. Entonces, claro, al final, tener el campo completo, disponibilidad de todo el campo, que es un campo bastante grande, pues eso, el acceso real que tenemos es una hora a la semana. Entonces, bueno, pues al final... Es poco. Bueno, de todas formas supongo que aparte del tema deportivo, vosotras os dedicáis a otra cosa. ¿O Sí, solamente al deporte? No, las dos somos profesoras. En nuestro caso, digamos, y toda nuestra plantilla está formada por gente que estudia, que trabaja, que desde luego el deporte es un hobby al que dedicamos muchísimo tiempo, que priorizamos muchísimo, pero bueno, al que no nos podemos dedicar porque no es viable. Por eso, más que nada económicamente y de cara a labraros un futuro, no podéis limitaros al tema deportivo. Aunque solo sea porque podáis tener alguna lesión y no podáis seguir compitiendo. Sí, ojalá, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. A ver, os voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me podéis contestar, pero sí me gustaría hacerosla, a ver qué opináis. Ahora se está hablando mucho de que las jugadoras de élite en distintas disciplinas, que hay algunas que no quieren competir porque, bueno, pues con todo esto de la ley trans, de que están empezando a entrar hombres que se están hormonando para ser mujeres, que realmente no podéis competir con ellos. Es una cuestión hormonal, es una cuestión del paquete muscular. ¿Podéis opinar con respecto a esto? ¿Os habéis encontrado algún problema o no? Los casos que hemos conocido, o al menos yo hablo de forma personal, pues a lo mejor han sido en torneos en los que no ha supuesto un problema. Estas personas pues han podido competir y pues a lo mejor en torneos de playa y así, que sí que es cierto que quizás hay menos competición porque tampoco disputas mucho, pero luego en otros ambientes, al menos por mi parte, o sea, de mi opinión, igual voy a tener otra diferente, yo ahí diría que no tendría problema en competir con mujeres que sean trans, siempre y cuando pues den con los... igual me estoy pillando los dedos porque no sé muy bien cómo funciona, pero siempre y cuando tengan el nivel de hormonas que asegure que podemos más o menos competir en igualdad de condiciones. O sea, yo personalmente no tendría problema en competir con una mujer trans, siempre y cuando pues eso, esté en los límites de las hormonas que nos hacen más o sea, que nos hacen más iguales a la competición. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Hombre. Para estas cosas las federaciones tienen sus normativas, sí, se aplican y ya está. Al final tampoco, sí, o sea, hombre, ni siquiera es cosa nuestra. Claro, de alguna forma son cosas de las que se habla mucho ahora de todo eso, pero que quizá porque es la novedad, supongo que todo esto estará regulado y si no está todo regulado se acabará organizando bien, claro, porque si no, lógicamente la competición no tendría lugar. Bueno, no sé. Digo yo. En cualquier caso, de competición, quizás. Tampoco creo que sea la prioridad o la principal problemática, por poner un nombre, del desarrollo de nuestro deporte. El rugby femenino, con, sin o en cualquier relación con toda la gente trans, tiene muchos, vías en las que desarrollarse, en lo que trabajar, que centrarse en este tipo de cosas que al final... ¿Cuántos casos puede haber? Entonces, bueno. Sí, la verdad es que serán muy pocos. Lo que pasa que como se le está dando mucho pábulo a la noticia y lógicamente, pues bueno, era una simple pregunta el qué os parecía a vosotros. Yo no entro ni salgo en esas historias. Supongo que a igualdad de condiciones pues se podrá jugar exactamente igual y dará igual lo que sea, por supuesto. Pero claro, sí asustan las voces que hablan metiéndose con eso. Por eso decía que si os afectaba o no. Estoy viendo otra cosa. Cuando habéis ganado el premio Iberdrola Supera, estamos hablando de que había 600 candidaturas presentadas.
Eso nos dijeron. Uy. ¿Y era solamente de rugby? ¿Había muchas disciplinas? ¿Había mucha competición? ¿Os costó mucho conseguirlo o no? Bueno, a este premio habíamos aplicado ya hace unos años y no tuvimos la misma suerte. Y luego yo creo que, vamos, luego hemos vuelto a aplicar, o sea, es un premio que al final tiene bastante relevancia y en el que siempre hemos estado muy interesadas. Y por fin este año pues lo hemos podido conseguir. Estamos orgullosas de que se haya elegido entre 600 candidaturas, entre las que podía ser de competición de cualquier deporte. No sé si de rugby había alguno más, porque al final tampoco se sabe cuáles son el resto de candidaturas, pero bueno, sí que estamos pues muy contentas. Estoy viendo que también de alguna manera, gracias a este premio, lógicamente, como decíais, ha permitido al club mejorar las condiciones de los entrenamientos y de alguna forma también planificar las actividades tanto del primer conjunto como del filial. ¿Cuántos equipos sois? Pues somos dos. O sea, tenemos un equipo, el de competición, ¿no? Con el que estamos eso, pues, o vamos ahora a luchar por el ascenso y demás. Y luego tenemos un equipo en formación, que empezaron siendo hace unos pocos años pues la gente más nueva y más jovencita que empezaba, y ahora ya es un equipo consolidado. El otro día mismamente disputamos el último partido nuestro de liga contra las chicas de Valladolid y jugamos 2 partidos. Jugaron formación y luego jugó competición. Y bueno, el equipo de Valladolid también tiene 2 formaciones, pues pudimos hacer esto. Y hace años pues eran 4 chicas y ahora ya es un equipo consolidado de chicas bastante jóvenes. Yo no sé la más pequeña que años tiene, pero igual es 13, 14 o por ahí. Sí, 13, 12, 6 ya. Y eso, y entre gente muy jovencita y gente Sí. que está empezando, pues van formando ese equipo de formación, el Sport de Formación se llama. Eso Y es muy bueno, importante. unas cosas muy bien. Claro, el que empiecen desde muy pequeñas. De alguna forma, también una cosa importante es que ellas, aun siendo muy jovencitas, tienen ya referentes, como sois vosotras en esta ocasión. Y eso ayudará. Sí, desde luego, al final una niña no puede elegir algo que no conoce, Claro. o que no puede decir, pues yo quiero ser esto, porque no existe. Si empieza a existir, ya empieza a ser una posibilidad de elección para las niñas. Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Hay algo especial que queráis contar de vuestras vivencias, de cómo os toma la gente, de cómo os encontráis? Bueno, ¿Algo yo creo queráis que, destacar? o sea, como para destacar, como algo que creo que sí que valoramos y que vemos que está creciendo, es como un poco la masa social que vamos poco a poco movilizando, ¿no? Pues cada vez en nuestros partidos, en las gradas hay más gente. ¿Mm? Y bueno, en la fase de ascenso del año pasado, en el último partido que disputamos, que fue así bastante, bueno, reñido e interesante, vino muchísima gente, o sea, se llenaron las gradas y joder, en un partido de rugby femenino conseguir eso, pues Hombre, oye, y poco a poco de todos los partidos, haga frío o nieve o llueva o todo, Sí. pues movemos cada vez más gente y eso la verdad que es, vamos, bonito, se agradece y positivo, desde luego. Hombre, claro que se tiene que agradecer de jugar en un campo en el que no hay prácticamente espectadores a jugar en un campo que esté lleno y que os animen, no tiene color, por supuesto. De alguna manera yo creo que también esto ha ayudado, el tener empresas como Iberdrola que apadrinan equipos y de alguna forma los medios, la respuesta de los medios es diferente. Yo personalmente estuve viendo el último partido de la selección española de fútbol femenino y bueno, pues alucinaba. Alucinaba porque pensaba que era otro tipo de competición más sencilla y jugaban divinamente. De alguna forma es eso, una vez que se visibiliza, la gente ya os sigue más. Y hay patrocinadores. Sí, exactamente, efectivamente. Y en el caso del rugby yo creo, también por únicamente destacar que sí que me parece que es muy interesante que se conozca, o sea, que se conozca todo el deporte femenino es fundamental, Sí. y hay que estar agradecidos a Iberdrola porque hace posible eso. Pero es que además el rugby yo creo que para nosotros tiene como un valor también muy positivo, y es que los valores que tiene, si se trasladan a la sociedad, puede hacer que esa sociedad sea un poco mejor. Pues todo el tema del respeto que tenemos por el árbitro o por la árbitro, por la gente que viene a vernos, por nuestras compañeras, pues la manera en la que socializamos o los valores que tenemos, creo que sí que es interesante que se trasladen a cuanta más gente mejor. Hombre, es progresivo, poco a poco vais llegando a todos los sitios, vais consiguiendo unas metas que antes eran inalcanzables
Y bueno, espero que sigáis subiendo. Tenéis para mayo, me has dicho, la fase de ascenso, ¿no? A la vuelta de Semana Santa, Mayo, abril. En abril, el 23 de abril, de hecho, empezamos la fase de ascenso, dice Castilla y León. Sí. El 30 de abril, creo que es 30, el fin de semana siguiente la segunda ronda, ¿no? Si vamos pasando, y el primer fin de semana de mayo sería la final. Ajá. Entonces, bueno, pues la idea obviamente es de jugar las 3. Claro. Y llegar a la final, por supuesto. Claro. Pues chicas, os deseo todo lo mejor. Seguimos en contacto. Nosotros emitimos desde Segovia, pero bueno, al emitir por internet llegamos a todos los sitios. Cualquier cosa que queráis contarnos, visibilizar, si venís por aquí, y si no, pues seguimos en contacto para apoyaros y para volveros a entrevistar a ver qué tal va la fase de ascenso. ¿Os parece? Encantadas, muchísimas gracias. Agradecidas y nada. Y os invitamos también a venir a Burgos. Pues lo tenemos aquí al lado, Burgos. Yo concretamente estoy en Riaza. O sea, Riaza-Burgos, muy cerquita. Iremos a veros. Para esa final o antes, vamos. Venga, yo me lo apunto, tengo aquí las bienvenidos fechas. en San Amaro. Tengo las fechas, tengo vuestros teléfonos, tengo vuestra forma de localizaros y a ver si nos podemos ver allí, incluso pues grabar un poquito también. ¿Vale? Sí. Genial, muchas gracias. Venga, pues muchísimas gracias Ángela, muchísimas gracias Beatriz y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Vale. Buena tarde. Un saludo. Somos impulso, somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones. Porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hemos tenido muy buena acogida. Enseguida vamos a todas partes y la gente, estas son los de los palos, estas son las rampinges, las que hacen la marcha nórdica en Castrillo, que se hable de nuestro pueblo. Queríamos crear algo diferente, divertido, motivador y que llegara a todo el mundo. Y bueno, la mejor forma era hacerlo en el gimnasio más grande del mundo, la naturaleza. Y seguimos. Como les decía antes, hoy tenemos con nosotros a Maite Pedraza y vamos a hablar de una persona que tiene un nombre muy llamativo, muy conocido y a la vez muy desconocido. Vamos a hablar de Mata Hari, de la historia trágica de una mujer que pareció que era una mujer fatal, pero que en el fondo, pobrecita, no fue tan fatal. Buenos días, Maite. Buenos días, ¿de qué? ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba comentando que Mata Hari, de alguna forma, el nombre ya se ha convertido en la mujer espía española, pero hay mucha historia detrás y realmente fue una vida muy trágica. Cuéntanos un poco, háblanos de Mata Hari. Bueno, es que siempre detrás de este tipo de mujeres, de este tipo, realmente siempre es el mito. Hay una cosa que está muy clara, que es el mito de la Mata Hari, ¿no? Luego después, pero todo esto tienes que morirte, como yo siempre digo, o sea, la pena es que tienes que morirte para bien o para mal, y no, olvídate. O sea, sí. Vamos a ver, Mata Hari en realidad se llamaba, lo que pasa es que ella, luego al final cuando muere se dan cuenta de que la verdad es que toda su vida prácticamente fue una mentira, ¿viste? Exactamente. Mata Hari, se llamaba realmente Margareta Gertruida Selle. Sí. Ella nace en los Países Bajos el 7 de agosto de 1876. O sea, Leo auténtica. Luego después fue una famosa bailarina, bueno, eso ya lo sabemos. Pero sus padres, ella es hija de un sombrerero, lo cual quiere decir que, bueno, pues como un estatus nada alto, ¿no? Uh-huh. Y su madre tuvo bastantes problemas. Ella era la hija mayor y tenía 3 hermanos varones. Pero ella nunca tuvo una adolescencia buena. Es que luego cuando hablamos de este tipo de gente, tenemos que... sí, cuando hay una vida rara siempre hay un porqué detrás. Siempre hay una infancia, vamos a llamarla traumática. Bueno, pues ella, siendo la mayor de 3 hermanos, sus padres se divorcian. Imagínate, estamos hablando de que ella nace 1800, en 1917. Sí. Perdón, nace en 1876.
Entonces, en aquella época que se divorcian tus padres era algo tan traumático como que la sociedad encima te marcaba, ¿no? Bueno, la madre fallece y un par de años después el padre vuelve a contraer matrimonio con una tal Susana Calva. Ella era una adolescente y comenzaba a destacarse su belleza. La verdad es que Matajari siempre es una mujer que destacó por una belleza. Dicen, comentan que tenía una belleza muy exótica. Entonces ella, por la razón que fuera, que claro, no se sabe, pero ya sabemos que el padre, bueno, pues algo pasaría ahí, ella se va a vivir con su padrino. A los 16 años estudiaba en una escuela especial en donde al mismo tiempo que las jóvenes las educaban para que se hicieran maestras, parece, en aquella época. Entonces, ella lo que hace es que se involucra en un tema un poco, vamos a llamarlo oscuro, con uno de los profesores. Y es expulsada y entonces ya se va a vivir con su tío prácticamente, ¿no? Porque al principio iba y venía, ¿no? Pero quiero decirte que ya con 16 años, ella, como dicen ahora los jóvenes, apuntaba maneras. Pero también había que pensar por qué ella estaba buscando siempre la protección de un hombre. Claro, porque claro. A lo mejor por la vida que había llevado hasta entonces, claro, y por la soledad. Claro, ya no tuvo el cariño que tenía que tener. Ella ya una vez que bueno, pues la expulsan, se van con el tío, en fin. Volvemos, hay un periodo de su historia donde realmente no se conoce demasiado. Se empieza a conocer cuando en el 1895, estamos hablando de 1800, siglo XIX, ella, fíjate, responde a un anuncio. O sea, ella, aunque no había redes sociales, pero bueno, ella en un anuncio responde a un señor que era el capitán Rudolf. Este era un militar 20 años mayor que ella que solicitaba esposa. O sea, que tú imagínate en qué mundo empieza a vivirse. Sí, para necesitar tirar de ahí, desde luego. Claro, entonces ella responde, tú imagínate, un militar 20 años mayor que ella, bueno, total. Responde, ella responde que sí. Mantiene una breve comunicación por correspondencia, que no se conocían, y se casa en Ámsterdam, que por cierto, qué bonito Ámsterdam, ¿verdad? O sea, yo siempre que menciono Ámsterdam, ya sí, además de verdad. Bueno, pues se casan en Ámsterdam el 11 de julio de 1895, cuando ella estaba a punto de cumplir 19 años. O sea, imaginaros una niña de 19 años casada con un señor 20 años mayor. O sea, 19, 29, o sea, imagínate en aquella época. Bueno, el matrimonio entonces se traslada a vivir a Jara, bueno, en fin. Ella tuvo 2 hijos con este señor. Luego más tarde los niños se enferman y bueno, enferman también porque en aquella época, bueno, tampoco era legal. En un momento determinado fallece uno de sus hijos, con lo cual dicen, se descubre que ambos niños fueron víctimas de un envenenamiento. Fíjate lo que os voy a contar aquí. ¿Os acordáis? Vi que cuando nosotros hablamos del síndrome de Medea y todos estos síndromes de violencia, bueno, pues ella se casa con este señor, 20 años mayor que ella, tiene sus 2 hijos, pero el matrimonio empieza a ir mal. El marido es un alcohólico. Y para vengarse de ella, porque claro, con 19 años debía de ser más bonita que un San Luis, uno de los hijos muere, pero se sabe que el marido envenenó a los hijos en venganza por los maltratos a un sirviente nativo quien envió a su esposa, la doméstica de casa, a envenenar a la familia. Dicen, comentan, que este nativo, por los malos tratos que habían sufrido, quería envenenar a la familia, pero también hay el marido. En fin, no se sabía muy bien, pero el caso es que a esta pobre criatura, digo criatura porque era una cría, la tratan de envenenar, uno de los hijos muere y el golpe fue tremendo y el marido, aparte de que ya tenía sus tendencias, busca amparo en la bebida. Se comenta que la soledad le llevó a Matajari, en este caso a Margarita. ¿Ella qué hace? Pues resulta que en un momento determinado se divorcia, que bueno, se tuvo que divorciar, y ella se encuentra completamente sola sin ningún tipo de recursos económicos. Claro. En aquella época lo único que puede hacer es, cuando había estado, porque ella, como se fueron a vivir a un sitio muy exótico, acordaros que yo sé que se habían ido a vivir a la isla de Java. Sí. Entonces,
Ajá, efectivamente. Ella lo que, como le gustaba y tal, aprendió mucho la parte de todos los bailes folclóricos balineses. Entonces, ella lo que hizo fue, se vino aquí a Europa, se cambia de nombre, utiliza el nombre, se pone el nombre de Mata Hari, que iba por la vida diciendo que es una princesa de Java, donde se llama Mata Hari, que el nombre de Mata Hari significa ojo del día en malay. ¿Qué hace? Viene aquí, como era una mujer guapísima, maravillosa, pues aprende a bailar estas danzas, pero lo que hace es que en lugar de bailar las danzas típicas balinesas, las utiliza como danzas eróticas. Sí, claro, Ahí realmente empieza. aquí en aquella época no se viajaba tanto y la gente no sabía cómo eran las danzas, con lo cual se lo creían todo. Claro, pero ten en cuenta que ella lo que hace es que se convierte, aparte que se convierte en la cortesana más famosa de la época, o sea, ella tenía que vivir, está claro. Claro. Y entonces la única forma que tiene, bueno, habría otras formas, pero yo hablo de su vida. Ella se convierte en ya te digo, llega a ser la cortesana más importante de la época, además empieza a tener ahí todo tipo de confidencias. Y cuando empieza con los bailes exóticos, claro, y ahí va envuelta en esos velos, esas cosas tan impresionantes. Imagínate que cuando estalla la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, estalla en julio de 1914. Y en ese momento Mata Hari estaba bailando en un musical, en el Music Hall de Berlín. Se comenta que en aquella época, ella, que se había hecho muy famosa como bailarina de danzas exóticas, y bueno, pues cuenta la historia que ella iba abocada de uno amante al otro. Era gente muy rica, gente que se podía permitir en aquella época ese tipo de establecimientos. Claro. Y ella, comentan que es cuando empieza a tener muchísima información, todos secretos de alcoba, eso está claro. Entonces, por lo visto en París fue un revuelo con auténticas tiendas por conseguir localidades de las primeras filas de sus espectáculos de danza. Ella bailaba en las danzas sagradas que aseguraba había aprendido con su gente desde su niñez. O sea, ella lo que hace es que se hace un mundo paralelo, Claro, un universo paralelo, se inventa una vida, sí. Claro, ella se inventa un mundo onírico donde ella es una princesa, todo eso lo había aprendido, y bueno, lo que ocurre es que, dicen que, comentan, ¿no?, que usaba finos velos translúcidos, los cuales se iba despojando poco a poco durante el acto, y también llevaba un body del mismo color de la piel, aunque daba la ilusión de que se desnudaba casi completamente, Claro. Lo cual era el principal atractivo del número, e incluso ejercía la cortesana. La verdad es que nunca llegó a mostrar sus pechos. O sea, lo que tú dices al principio, ella se desnudaba, pero no se desnudaba. Ella llevaba un body, lo que hoy llamamos un body, iba toda cubierta, pero claro, en apariencia... Sí, pero claro, era el efecto que producía. Claro, entonces dicen que eran muy populares las fotografías publicitarias de sus espectáculos, ¿verdad? Que pues una generación. Pues amparada por el mito que había creado, tuvo romances secretos, 1500. Se lió con funcionarios militares, políticos de alto nivel y en general con la alta sociedad. Para el 1910 habían surgido muchas imitaciones y aunque su fama y la de sus espectáculos crecía, ella va a ir perdiendo lógicamente sus encantos físicos. Ya no era tan joven, por lo visto había ganado un poquito de peso, y tuvo que ejercer en ese momento, para poder mantener ese nivel, tuvo que ya dedicarse completamente al tema de pues como yo diría, como geisha por arrojar, ¿no? Luego después, ya sabéis que en un momento determinado, dicen, comentan. Aquí es donde tú decías que la habían juzgado de una forma totalmente, alguien la denuncia, y al denunciarla la encuentran en un hotel en plena guerra mundial, la encuentran en un hotel, la apresan y tal, y comentan que allí, la habían denunciado, pero realmente nunca en el juicio, por más que
por más que después se averiguó y tal. Bueno, se averiguó después, nunca antes. Que además no tenían nada en contra suya, o sea, ella hasta ejercía la prostitución y punto. Pero no la juzgaban por prostitución, la juzgaban por traidora. Sí. Cuenta la historia y esto debe ser verdad porque está documentado, que cuando llegan a la habitación en febrero del 17, fue detenida por las autoridades francesas en la habitación de su hotel, exactamente en el Elgin Palace de París. Ella, en el momento que ve a todos sus guardias, pide, que tuvo eso al inicio mucha gracia, ella pide que le dieran tiempo para ducharse. Fíjate tú en aquella época las duchas, pero bueno, da tiempo para ducharse y cambiarse, pero al cabo de unos minutos regresa completamente desnuda y repartiendo bombones a sus captores en un casco prusiano. Este casco fue de uno de sus amantes que le había regalado hacía montones de años. Ella trataba de disuadirlos y tal. No los pudo disuadir. Fue acusada de espionaje y de ser una agente doble para Alemania. De haber sido la causa de la muerte de miles de sus amantes. A ver, dicen, también comenta, uno de sus amantes era Vladimir Marlot, que se refirió a ella con el término de mujer aventurera. Cuentan que una vez que, cuando ella la encarcelaron, ella trató de llamar a toda la gente, a todos los amantes que había tenido, y ninguno, lógicamente, la hizo absolutamente ni caso. Pero dicen, y esto no se sabe, esto es, siempre ya sabes que en la historia se entreven montones de cosas, que Vadim Marlot, que realmente era como si dijéramos su amante, el oficial, ¿no? Y dicen que posiblemente fue o alguno de sus amantes, un poco por venganza, la que la denunció. Fue sometido a juicio, durante el cual afloraron muchísimas mentiras, engaños que había contado sobre su vida, lo cual esto lo empleaban para desacreditarla. A ver, que quede claro que en el juicio juzgaban por traición y no lo pudieron demostrar en ningún momento. Se demostró que había vivido una vida de mentiras, eso sí, había sido sí, pero ni había sido espía ni se pudo demostrar nada de eso. Claro, o sea, no se pudo, o sea, la podían haber juzgado. Hoy me dice, ¿se ha mentido? Bueno, pues un año de cárcel. ¿O es usted prostituta? Pues vale, sí, eso sí, pero nunca por traición. Dicen que ella siempre murió, no solamente, la contaremos el drama de su muerte, ¿no? Pero cuando en el juicio y cuando la llevaron al pelotón de fusilamiento, encima los que la fusilaban, ella siempre lanzaba el grito de ramera sí, pero una traidora jamás. Esto fue cuando cuentan que el pelotón de fusilamiento, fíjate tú, que eran no sé cuantísimos soldados, solo acertaron 4 disparos sobre ella, después de todos los que le dispararon. 2 en sus piernas, 2 en el pecho y uno de los cuales le fulminó el corazón, causándole la muerte. El oficial de mando, ya sabes que en aquella época, cuando hay un fusilamiento, se acerca a ella y le da un tiro de gracia en la sien para asegurarse de que muriera. Esta noticia recorrió todo el mundo y dicen que existe una narración periodística escrita por el periodista británico Henry Ballen, que él asistió a esa ejecución y detalla ese dramático momento, describiendo incluso la expresión del rostro, la forma en que cayó al suelo, la disposición de su cuerpo. Comentan que existen fotografías de todo esto. Y ella, en el último momento, siguió gritando, ramera sí, traidora jamás. Luego, como sucede con esta pobre gente, porque pobrecitas, o sea, viviría muy bien. Hombre, ella pudo elegir, pero nunca sabemos el por qué se dedicó a eso. Comentan que su cuerpo en ningún momento fue reclamado y entonces se disecó y se empleó para aprendizaje de anatomía de los estudiantes de la Facultad de Medicina francesa. Esto se hacía con todos los ajustillados en aquella época, pero sí. Su cabeza, aquí me acuerdo también de la cabeza de Goya, ¿te acuerdas? Claro. No sé por qué estas obsesiones de perder las cabezas, pero bueno, nunca mejor dicho. Su cabeza embalsamada permaneció en el Museo de Criminales de Francia hasta el 1958, tampoco hace tanto, ¿eh? No, que va. Año en que en ese año desapareció.
supuestamente robada por un aspirador. O sea, el macabro fue. Sí, La sí, cabeza sí, sí. embalsamada, ya te digo, estuvo ahí hasta el 58 y bueno, pues la robó un admirador, con lo cual todo lo que rodea a Matajares, claro, es que Se ha convertido en una leyenda, en un mito, en una historia que no se ha Claro. podido demostrar nunca y que realmente, por lo que parece, no era espía. O sea, ella se dedicó al final a lo que se dedicó porque tenía problemas económicos. Tenía problemas económicos porque, bueno, era una mujer que no tenía preparación y tenía que vivir. Claro. Con esto, vamos, también se podía haber dedicado, como dicen en mi Sí, tierra, sí. a limpiar escaleras, ¿no? Pero ella decidió explotar su belleza. Ella lo que tenía muy claro es que era una mujer bella y tenía mucha fantasía. Claro, y tenía que Entonces, utilizarlo. bueno, pues debía de tener también un problema ahí tremendo con el tema afectivo, o sea, un trastorno de la conducta. Y esto la hizo, pues desde los 16 años, pues llegarse con un profesor, casarse con 19. O sea, yo creo que ella siempre buscó la protección de ese padre que nunca tuvo. Ujú. Luego buscó en el resto de los hombres el marido que tampoco estuvo a su altura. Pero realmente, pues fue una vida, sinceramente, yo creo que muy desgraciada. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Muy rodeada de lujos, de bambalinas. Sí, pero era todo falso, o sea, no era una vida real. Era todo mentira, de Claro. hecho iba de princesa, era todo mentira. Y luego muere, pero la pobre muere encima fusilada. Luego su cabeza, pobrecilla, nadie reclama, porque ya uno de sus hijos vivió, ¿eh? Muere un hijo, pero el otro vive. Sí, O sí, sea, sí. vivía en aquel momento. Sí, sí, sí. Nadie reclama su cadáver, ni su padrino, ni Fíjate. nadie. Muere muy joven y bueno, pues la cabeza es galletú, ahí en el Sí, qué centro pena, de qué pena. criminales. No, por lo que dicen, cuando fue condenada a muerte, el proceso fue muy irregular, en ningún momento se garantizaron sus derechos y además Nunca. se presentaron pruebas que estaban fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Porque, Claro, porque según ella- dicen, necesitaba tener un culpable porque las cosas les iban mal en la guerra. Es que ten en cuenta que aparte de eso, ella, yo no sé si no se pudo demostrar en ningún momento que fuera doble agente, Ujú. porque realmente nunca se demostró. Pero sí que es cierto que tenía amantes en los dos bandos. Claro. Entonces, Entonces la ella lo que utilizaron, fue tenía- una cabeza de turco. Claro, ella lo que tenía era mucha información que ese tipo de gente pues les daba miedo. Claro. Pero cuentan, o sea, y eso hasta cierto punto es lógico, donde uno de sus amantes, Ujú. o varios, fueron los que hundieron ese plan y bueno, pues la denunciaron. Exactamente. Ella efectivamente era ramera, era una puta, pero eso no merece un pelote. No, pero bueno, pero lo que decimos, fue utilizada como cabeza de turco, que las cosas de la guerra iban mal porque ella era para la que pasaba informes al bando contrario. Efectivamente, yo creo que tuvo su momento, tuvo unos años, sí que es cierto que tuvo unos años de gloria, de esplendor, aunque fueran unos años totalmente basados en una mentira, Sí. pero sí es cierto que ella vivía en hoteles impresionantes, estaba con gente pues con mucho dinero, muy importante, con muchísimo poder, y esos años sí que fueron años, pues bueno, donde bueno, la fama y el dinero ella lo tenía. Claro, Lo que claro, ocurre es claro. que, claro, ella basó todo en su belleza muy exótica y claro, la belleza. Era el arma que tenía. Exactamente. Sí. Pero ella, todo el mundo sabemos que la belleza, Claro. es perecedera. Es efímera, La belleza exactamente, lo es- utilizó mientras pudo y luego ya se le acabó. Maite, vamos a parar un momentito que nos va a poner una cosa Claudia y seguimos, que tengo que dar una noticia que va a interesar al mundo de las mujeres. ¿Vale? Estupendo. Venga, ahora mismo seguimos. Prefería quedarme en casa haciendo el saneamiento con las vacas o vacunándolas y demás que ir a clase. Ahora mismo pues tengo 40 madres y 25 crías.
Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Como les decía, tengo una noticia relevante y creo que interesante para muchas mujeres. Es una noticia que ha salido hace unos días, estamos hablando de los primeros 10 días de marzo, y es una sentencia revolucionaria que obliga a un hombre a pagar 200 y poco mil euros a su exmujer por los años de trabajo en el hogar. Esto antes había mucho, y tú lo sabes, Maite. Ha habido muchas mujeres que no han trabajado y se han dedicado a criar a los hijos y a cuidar el hogar, cocinar, todo. Pero realmente ha habido muchas mujeres también que han querido trabajar y los maridos no querían que trabajara. Este es uno de esos casos. Estamos hablando de... estuvieron 25 años casados, ella no trabajaba, pero tenían separación de bienes. ¿Qué pasó? Que se separan, él durante ese tiempo fue haciendo negocios, acumulando dinero y proyección, lógicamente, y ella no. Ella se quedó en ningún sitio. Se separan y no tiene absolutamente nada, no tiene dónde caerse muerta. Tiene incluso 2 hijas a las que se dedicó a cuidar, lógicamente, y se quedó, como decía, sin nada. Ha habido un juicio, estamos hablando del juzgado de primera instancia de Vélez, Málaga, que ha condenado al marido de la denunciante a compensarla por sus labores en la sombra durante todo ese tiempo, y además también una pensión compensatoria para esta mujer y otra alimenticia para las 2 hijas del matrimonio, una de ellas bastante menor. Era menor de edad, perdón. Estamos hablando de que esta mujer, cuando se separa, tiene 45 años, no tiene ningún tipo de currículum. Bueno, pues gracias a Dios, la abogada de la parte denunciante amparó la petición en un artículo, el artículo 1438 del Código Civil, que admite que en casos de divorcio el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación. Esta sentencia no es firme todavía, es decir, se puede recurrir, pero bueno, es algo que ahí está y va quedando precedentes. Estamos hablando de que yo creo que hay muchas mujeres en esta situación y bueno, pues es una prueba, es una sentencia que va a quedar ahí. Creo que no es el único caso, ha habido otro también recientemente y también se ha saldado a favor de la mujer. Si él está trabajando durante 25 años y tú estás en el hogar, de alguna forma se compensan y los dos están trabajando. Entonces, mis felicitaciones para esta mujer y bueno, pues creo que es una noticia buena para valorar el trabajo de la mujer en el hogar. ¿Qué te parece, Maite? Pues, Vicky, yo sinceramente siempre voy a estar al lado de la justicia. Siempre. Yo creo firmemente en la justicia, no podría ser de otra forma, aunque sea lenta, pero es inexorable. Entonces, por supuesto, me alegra, siempre y cuando sea, o sea, lo que es justo, me explico. Cuando 2 personas contraen matrimonio, hay veces que se llega a un acuerdo. O sea, exactamente. Yo eso de que el marido, es un ejemplo, a mí que el marido te diga no trabajes, si tú quieres trabajar, a mí nadie me va a mandar. O sea, ya de entrada no entiendo cómo una persona si quiere desarrollar una actividad por el hecho de que te digan, o sea, esa obediencia no la entiendo. Eso que quede claro. Porque yo no creo que ninguna mujer hayamos nacido para tener que obedecer. O sea, vamos, yo obedezco unas leyes, obedecí a mi padre, a mi madre, pero a mí un marido que me diga en mi edad, sí, pero ha habido muchas mujeres que han tragado por circunstancias. Entonces, si es un acuerdo en el cual sé que ha habido muchísimos acuerdos de, oye, mira, yo trabajo y tú no trabajas porque vamos a tener hijos, o sea, hay veces que se echan cuentas y no compensa que uno de los dos trabaje porque se tiene que buscar una chica, las guarderías, en fin.
Eso es un arreglo siempre dentro del seno de la familia. Ahora bien, si ese acuerdo, ella ha estado de acuerdo en quedarse en casa y desarrollar una labor, evidentemente desarrolla esa labor, y el marido ha llegado a ese acuerdo, a mí me parece que efectivamente en el momento del divorcio, claro, si hay separación de bienes, esta mujer no puede quedarse en la calle. Claro, no es que durante todo ese tiempo que ella se dedicó al hogar, el marido de alguna forma acumuló y incrementó su patrimonio. Claro. Pero claro, como tenían separación de bienes, exclusivamente es de él. Si hay separación de bienes, todo lo que incrementa una fortuna es para el que lo incrementa, ¿no? Exactamente. Entonces, ella se queda completamente desprotegida, me parece que es una sentencia justa. Siempre y cuando efectivamente sea por un acuerdo, porque el desarrollar las labores propias del hogar, en este caso de nuestro sexo, hasta ahora ya son de los dos, pues, en fin, las que hemos trabajado fuera toda la vida, hemos hecho fuera y dentro, claro. Y bueno, pues nadie hemos tenido una compensación. Pero yo lo único que busco, y me alegro de esa sentencia, pero no me alegro por el hecho de que la compensaran a ella como mujer. O sea, me alegro porque es una sentencia donde a la parte vulnerable se la ayuda. Podría haber sido al contrario, donde yo conozco casos donde ella tiene un puesto de trabajo más relevante porque tiene que viajar, porque tal, y el marido se queda en casa cuidando a los niños. Sí, pero de alguna forma la situación tendría que ser similar, aunque fuera al contrario, claro. Efectivamente, en ese caso también debería, si se separan, tener la... Claro. Yo lo que quiero siempre, y voy a luchar hasta el último aliento, es igualdad. Es igualdad tan simple como de eso. derechos. Exactamente. No quiero ni un solo, nada por el hecho de ser mujer. Nada, y menos en estos momentos, porque a mí este tipo de gente no me representa. La sentencia me parece una sentencia justa. Hombre, lo importante de esta sentencia es que reconoce la labor que ha hecho la mujer en la sombra y además, de alguna manera, sienta un precedente, cosa que es importante para que las cosas queden clarificadas. Ya, lo que pasa es que, sí, en eso estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Siempre, vamos, que quede claro, alto y claro. Lo que ocurre es que a mí es que en el momento actual, tú no tienes hijos, yo tengo hijos. Y yo he hablado con madres que están en la misma situación, con hijos varones, ¿eh? Y en el fondo tenemos una angustia ahí tremenda en el sentido de que es que por el hecho de ser hombre en este país están condenados, ¿eh? No hay presunción de inocencia. Hombre, tendremos que confiar en que la justicia funcione. Bueno, sí, por ahora yo no confío porque las leyes a mi hijo, a tu marido, en fin, vamos. Yo te digo, sí, se les está poniendo complicado a los chicos porque parece que son los malos de la película. Claro, es que la última, y perdona que insista, la última afirmación de la secretaria del Ministerio de Igualdad es que el hombre sí es un violador y aquí en España hay más violadores que en cualquier otro sitio. ¿Cómo? Sí. ¿Perdona? Sí. O sea, mi hijo es un violador, vuelvo a decir, mi marido Maite, un violador, mi padre, venga. Maite, vuelvo a decir lo mismo que decía la semana pasada. No sé en qué familia se han criado estas personas para hablar así de mal de los hombres. Pues como Matajari, sí. Que lo hemos visto claramente y lo iremos viendo a través de montones de historias de esas mujeres que han pasado la historia por una razón X, por ser literatas, por ser bailarinas. Nosotros no vamos a discriminar si han pasado porque son literatos o bailarinas. Pero es cierto que en muchos casos, pues cuando tienen ese comportamiento hay que mirar en la infancia. Y desde luego, este tipo de gente... Algún porqué tiene que haber, está claro. Imbecilidades, porque son imbecilidades, burradas, pues había que mirar qué le ha pasado ella en su infancia para que tenga tanto odio a los hombres. La verdad es que sí. Maite, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo ya. Y ya me reclaman aquí porque luego me ponen verde. Porque ocupo más tiempo del que me corresponde. Así que un besito muy grande, muchas gracias por haber estado con nosotros y un saludo a todos nuestros oyentes. Un beso para todos. Un besito a todos.